Eso. Muy bien. Doctor Sarache, gracias por estar con nosotros. ¿Me escucha bien? Mi saludo, Rosa María, sí, perfectamente. Yo también. Qué bueno, qué buen sonido de acá ahora. Qué bárbaro. Ha mejorado el sonido. Muy bien. Quería empezar por hablar de algunos aspectos del proceso penal, porque genera gran expectativa en la opinión pública que un aspirante a colaborador eficaz cuente su historia y que su abogado salga y la cuente también. Entonces ya está. Listo, se acabó. ¿Cómo explicarle al público que el proceso tiene sus tiempos y demanda eso, un debido proceso para que no sea un ajusticiamiento? Sobre todo porque los tiempos de la prensa no son los tiempos de la justicia. Ni los tiempos de la justicia son los tiempos del sistema político, ¿no? Tal vez podemos comenzar por ahí. Tal vez la primera idea que debamos repasar es aquella que muestra que en todo el proceso que comienza a finales del 16 o del 17 hasta aquí, hemos concentrado nuestra atención para resolver los grandes dilemas públicos en el modo en que la justicia penal incide sobre ellos. De varias maneras, creo que el sistema institucional se ha adelgazado tanto que ha pasado a refugiarse en el de justicia penal, que está hecho para otra cosa Mm. y montado sobre agendas distintas, y que además se ha reconfigurado en este tiempo a partir de la creación de estas investigaciones de 36 meses. Son 3 años, que de hecho creo que terminan por confirmar que Ahora, las doctor, agendas de si la me permite, justicia no empatan con la política. 3 años por dos, porque la Claro, preliminar puede tres durar años 3 años y 3 años la preparatoria. y falta el juicio, ¿no? O sea, tres Claro. años solo para estar listos hacia una acusación si es que ese plazo se cumple estrictamente. El uso de investigaciones de 3 años, creo que indica suficientemente cómo están desfasadas estas agendas. Hay que decirlo, en el derecho extranjero, 3 años es el tiempo de una condena medianamente grave. Claro. Aquí es el tiempo de una investigación. Claro, siempre hay casos que duran más tiempo, ¿no? Los de corrupción, incluso en España, pueden tomar 7 años en situaciones muy graves. Los de derechos humanos en todo el mundo duran muchísimo. Pero son excepciones. Aquí estamos concentrando la vida del sistema político en este tipo de casos y eso creo que es un primer desfase serio. Ahora, el tema de los plazos, por ejemplo, en esta historia de la colaboración eficaz, la doctora Chais quiere reducir el plazo de la colaboración eficaz, y creo que lo hemos conversado en algún momento, cuando lo que se debe reducir es el plazo de la investigación preliminar y el plazo de la investigación preparatoria. O sea, el cuello de botella no está en el tema de la colaboración eficaz, está en los 6 años que demora, si el fiscal declara compleja, cualquier investigación. 6 años para acusar. El control de acusación puede durar 2 años. Hemos visto el caso de los Humala. 2 años de control de acusación. Entonces, entre que el fiscal arranca su investigación y te llevan a juicio oral, han pasado 8 años. En ningún sistema en el mundo eso es posible. ¿Cómo hacemos para acortar? ¿Qué propuesta podría salir de la experiencia reciente para decir, oiga, eso no tiene sentido? ¿Cuál sería la Bien, propuesta? y vamos por partes, ¿no? Primero, el desfase se nota por dos lados. Uno, lo estamos comentando ahora, es esta introducción o este uso intenso de la investigación de 36 meses. Eso lo que refleja como problema es la distancia del juicio, ¿no? Porque el momento principal del proceso, el que tiene carga moral, el que nos integra a la decisión de los tribunales, es el juicio público. Lo vimos en el caso de Fujimori por Cantuta, Guanta y otros casos, ¿no? Ese juicio concentró las expectativas de la ciudadanía con sensaciones de éxito en algunos lados y de fracaso evidentemente en otras, en el destino final de la carga contra Fujimori. De modo que cuando hablamos de las investigaciones demasiado largas, lo que estamos reclamando es que el juicio venga más pronto. Y eso se refleja, déjame hacer este comentario antes de abordar el punto duro de tu pregunta, se refleja una suerte de transferencia de nuestras expectativas hacia cosas que no son juicios y que sin embargo están pareciendo o simulando serlo. Las audiencias de prisión preventiva son el ejemplo
más importante, pero también la sobrecarga que el sistema tiene por saber sobre colaboraciones eficaces. Esos son dos reflejos de la desesperanza que produce notar que los juicios están lejos. Hay que decir que está comenzando el juicio contra el señor Humala y el señor Heredia, y eso debería empezar a resolver este problema en este lado. Pero al otro lado, fuera del sistema de justicia, Rosa María, ya el problema no es solo que la justicia penal tarde, el problema es que el sistema político no está desarrollando dispositivos propios, creados desde su propia lógica, que permitan canalizar en términos institucionalmente positivos la enorme ansiedad que producen estos asuntos. Y ahí estamos en la negativa evidente que ha expresado el Congreso con su no hacer en, por ejemplo, reformar el proceso por infracciones a la Constitución. Claro, ahí vamos a ir un instante porque han habido algunos desarrollos, de esto hemos hablado antes, pero, digamos, centrándonos primero en el tema fiscal judicial, en el tema fiscal penal, digamos. Incluso tenemos problemas sobre del poco conocimiento que el público tiene sobre estos procesos. Usted lo acaba de mencionar. Las audiencias de prisión preventiva, para la mayoría de la gente que las vio en Justicia TV, estaban convencidos de que estaban viendo un juicio oral, que era un mini juicio, a tal punto que sean, el fiscal pelea con el abogado, claro, porque además han sido educados en un sistema de televisión que reproduce el modelo anglosajón, que ni siquiera es el nuestro. Entonces, la ignorancia sobre el proceso de juicio oral, que es distinto al sistema anglosajón, es enorme entre la población. Entonces, lo que queda al final del día, es una sensación de impunidad. Acá todo el mundo hace lo que le da la gana y no pasa nada. Todos están ahí. Para el investigado, procesado, la sensación es, esto no se acaba nunca. Para la población es, oye, míralos, se pasean por todas partes. Entonces, ninguna de las dos cosas está servida, ni el debido proceso, ni las expectativas de la población. Entonces, ¿qué cosa estamos haciendo como sistema de justicia, por Dios? Sí, yo tengo la misma impresión que tú. Creo que estamos administrando muy mal las razones por las que un caso puede, porque también ocurre, demorar tanto. Y ahí la llave de salida, y ahí aterrizo en tu pregunta anterior, está en el modo en que estamos usando las reglas sobre criminalidad organizada. Así es. La ley peruana está usando esa fórmula para autorizar el pase a la investigación de 36 meses, que abre toda esta historia de los casos interminables que jamás llegan a juicio. El problema que tenemos es que nuestra ley está usando esa válvula sin control judicial, de modo que le basta al fiscal afirmar que tiene delante una organización criminal para adquirir el derecho de la investigación a los 36 meses. Ahora, yo le pongo un ejemplo, ahí yo creo, les pongo al público un ejemplo extremo, ¿ya? Kuczynski tiene una organización criminal constituida por su chofer y su secretaria. Francamente, con todo respeto al fiscal José Domingo Pérez, o sea, hay que estar loco de remate para decir que tu chofer y tu secretaria son una organización criminal. Y lo más grave aún, o sea, ya lleva, desde el 2017, 4 años de arresto domiciliario. 4 años. Sí, no justo o no, Kuczynski es el ejemplo más claro de esto que estamos discutiendo. Y es que las reglas de organización criminal no pueden funcionar como una coartada semántica para adquirir el derecho a postergar las investigaciones hasta por un periodo tan extenso como 36 meses, que, insisto en decirlo, son el tiempo que normalmente dura una condena completa, no un procedimiento. En casos extremos, estoy pensando en los casos que se hicieron contra Sendero Luminoso, por ejemplo, al principio de este siglo, o en casos como Guanta, claro, doctor, o Barrios por eso Altos, es que tiene yo mucho le aseguro sentido que un caso dure. Usted habrá escuchado Pero en no la en estos casos. clientela que tiene, alguna vez le han dicho, mire doctor, esto lo tiene que matar en la comisaría. O sea, no puede salir de la comisaría. Si sale en la comisaría nos fregamos. Usted me lo mata en la comisaría. Eso, ¿no? Eso ya no existe, porque ahora los casos llegan a la policía bajo dirección de un fiscal. Pero en cualquier caso, lo cierto está en que la llave
que abre el paso a estas historias interminables está en esta herramienta o esta construcción, que es la criminalidad organizada, que desde mi punto de vista debería usarse solo con control judicial. Ahora, pero Lo segundo es que claro, pero se da cuenta que ya en la época de Fujimori y Montesinos los protagonistas fueron los procuradores. Hoy los protagonistas son los fiscales. eso está muy bien. Pero De hecho, yo en lo la sé, pero porque época, tienen la pelota en su cancha muchísimo tiempo y los eso es lo que está protagonistas mal. no son los jueces. Los jueces son los protagonistas en un sistema de justicia. Correcto. Lo que está mal es que el sistema esté tolerando organizarse, postergando los juicios de tal manera que el impacto de la decisión del tribunal en juicio pierde impacto simbólico, o pierde peso simbólico o fuerza gravitacional. ¿Cómo se corrige eso? Creo que hay que modificar el procedimiento por criminalidad organizada, poner ahí un control judicial y utilizar construcciones intermedias. No puede ser que todos sean crímenes comunes y criminalidad organizada. Incluso la Convención de Palermo, que es la que regula estas cosas, la Convención sobre crímenes o sobre delitos de criminalidad organizada, funda o tiene una categoría intermedia que no estamos usando, que es la de redes criminales o estructuras criminales. Todas esas cosas que no llegan a ser una organización, pero ponen en movimiento relaciones transversales esporádicas de personas que se vinculan para cometer crímenes en el futuro. La importancia de diversificar la regla y ponerle control judicial, desde mi punto de vista, se observa en el fracaso que tuvo en el proceso de extradición contra Inostroza el uso de reglas de organización criminal Así es. respecto a él. Fue la Claro, justicia española. España dijo al Perú, eso no es una organización criminal. Y probablemente el derecho español es uno de los derechos extranjeros con mayor influencia sobre el modo de organizar nuestros propios discursos legales. De modo que creo que debimos, y aún debemos, tomar muy en serio la derrota que tuvo el Perú en ese extremo de la extradición para voltearnos y volver a pensar por qué están pasando estas cosas desde el uso, desde que se empezó a usar las reglas sobre organización criminal para crear condiciones que alargan los procesos, en algunos casos, más de lo que deberían ser dilatados. Claro, hay además otros asuntos que pueden pasar en estos procesos que son interminables, que otros delitos se cometen durante la investigación. Caso típico, Keiko Fujimori. De repente, la absuelven por lavado de activos. Pero ella, su conducta procesal, podría decir, a mí me han conminado a terminar actuando de tal forma que obstruyo la justicia, siendo un delito que nace de su mala conducta procesal. Es decir, si se le hubiera investigado y condenado a toda velocidad, como correspondía, si las excepciones planteadas por sus abogados hubieran sido discutidas y resueltas en la investigación fiscal ante un juez, probablemente no hubieran llegado a la etapa en la que están. Y su conducta procesal ha terminado generando un daño a la sociedad, porque su conducta procesal sí es condenable. Entonces la justicia ni siquiera está organizada para que los que están imputados no sigan cometiendo delitos. No sé si me explico. Claramente, estás pasando la agenda hacia un efecto colateral que también se relaciona con estas demoras y lo interminable que está en el juicio, ¿no? Voy a insistir en esta idea porque quiero que quede clara para quienes nos escuchan. El problema que tenemos es que nuestros juicios están muy lejos. Necesitamos juicios más cerca de las personas, decisiones definitivas más cerca de los y las ciudadanos que cierren este espacio de expectativas que encierra o se vincula a la comisión de delitos. En lo que tú acabas de decir, el otro defecto que veo, esto es una cuestión quizás un poco más compleja o acaso hasta teórica, pero lo otro que veo es una tendencia no necesaria de la Fiscalía a sobreabarcar en un caso todos los aspectos de historias que podrían ser escindidos y separados. Esa especie de sobreexpansión de las narrativas de la Fiscalía genera lo que desde mi punto de vista son defectos, y lo quiero decir con el mayor respeto, pero la acusación contra el señor Humala y la señora Heredia no puede haber tomado 2 años
de discusión en el periodo en el que se decide si merece un juicio o no, el intermedio. Los tomó por la cantidad de páginas que tenía. Y la acusación contra la señora Fujimori y compañía, son 40 personas, tiene 12.000 páginas, cerca de 40 volúmenes. Entonces, ¿cuánto va a tomar esta estación en la que lo que debe discutirse es si la acusación merece o no un juicio y quiénes van a ir a declarar a ese juicio o qué documento se va a leer? ¿4 años? Entonces, tenemos una acusación que va a tener 4 años de audiencias que todavía no son un juicio y un juicio que entonces comenzará en 5 años más. ¿En serio? Claro, Claro. este tipo de asuntos tienen que ver con el modo en que la fiscalía aborda sus Así es. La narrativas. responsabilidad Y es de la, la fiscalía. Ahora, ¿querrá la fiscalía que dure en 4 años? Esa es la pregunta que se hace uno, porque al final de sí, cuentas, no tienen claro los casos, pues. O sea, tomemos el caso que une a Humala con Fujimori, donaciones de campaña. Lo hemos discutido 1000 veces, ¿ok? A mí me parece que cuando ese caso llega a la Corte Suprema, le van a decir a los fiscales, mire señor fiscal, usted, incluso hasta ahorita, en juicio oral, usted no ha acreditado que el tipo penal sea el de lavado de activos. Por lo tanto, es otro delito, pero no es lavado de activos y resulta que es un delito que recibe delito desde el 2019. Ahora, ¿qué pasa? Acá vienen dos problemas, ya son judiciales. ¿Qué pasa con ese juez que tiene que decir eso contra unas personas que han estado en las primeras planas durante 7 u 8 años, representados siempre como culpables? ¿Qué juez se atreve a contradecir eso? Eso es un asunto que también nos debe preocupar por el debido proceso. a ver, has mencionado dos temas que me parecen fundamentales, ¿no? El primero, la única ventaja que tiene la secuencia que comienza es que de varias maneras la posición final de los tribunales sobre las reglas relacionadas con el lavado de activos se va a establecer con ocasión al juicio contra los señores Humala, Heredia y otros. Este juicio ya está instalado, mirando de alguna manera la relación de testigos que planean recibirse y de documentos, podría tomar 2 años de audiencias, pero va a terminar antes que acabe la estación intermedia o de control de la acusación contra la señora Keiko Fujimori y personas vinculadas, de modo que de varias maneras tendremos una primera decisión fuerte sobre cuándo y en qué términos discutir las reglas de lavado de activos en la política con el caso Humala Heredia. De modo que ahí hay una posible puerta de salida. Ahora, eso se refiere a las reglas, ¿verdad? Y sí, creo que han pasado muchas cosas en ese tiempo que además crean diferencias entre el caso Humala Heredia y el caso de la señora Keiko Fujimori. Una tiene que ver con que la Fiscalía decidió nunca optar, no claramente o no de manera concluyente, por esta teoría que discutimos varias veces en tu programa. Iván Montoya hizo suya y estableció en un artículo que publicó la Universidad Católica en el año 2017, que es esta conforme a la cual quien genera fortunas clandestinas Exactamente. y luego lava el La producto. presunción de la cifra escandalosa, ¿no? O sea, esa es la Sí, presunción. bueno, la presunción del carácter de la cifra escandalosa, como le he llamado, ¿no? La exorbitancia en el monto y la clandestinidad de la recepción fueron aceptadas ya por los tribunales como una fuente suficiente de sospecha. Claro. Pero como Carlos Caro también dijo alguna vez en uno de los artículos que ha publicado él sobre esto, para la condena falta algo más que una sospecha justificada que ampare, incluso quizás cautelares. Ahí es donde Montoya responde, no lo responde Caro, sino que Claro. digamos aparece el artículo de Montoya en el 17 sobre las fortunas clandestinas. A esta teoría también o sobre esta teoría también se han escrito respuestas. Percy García Cabero, incluso en un espacio en el que he podido recibir en La Ley, me ha dicho, eso está publicado, que él no está de acuerdo, que él cree que los casos de fortunas clandestinas no fundan casos relacionados con activos a lavar. Pero eso es lo que se va a decidir en estos juicios. También hay que decir, Rosa María, que todo este tiempo la Suprema ha tenido y aún tiene en sus manos la posibilidad de cerrar
el espacio teórico de estas dudas con un Claro, acuerdo plenario complementario. Eso está en sus lógico. manos. Y no lo ha hecho, que eso es una cosa que a mí me parece, eh, no sé, presión política sobre la Corte Suprema. eh, y ahí es donde uno ve, bueno, yo siempre trato de defender que la justicia no está politizada, pero cuando ves esto, comienzas a sospechar pues que sí lo está y que sí sienten el peso de la política sobre ellos. Y en realidad, desde mi punto de vista, tiene mucho especulativo, pero mirando cómo se han movido los debates de la Corte en este tiempo, creo que la Suprema confió en que los juicios de los casos Odebrecht terminen más temprano Mm, y creo que apostó a no interferir con el desarrollo de esos procesos. Honestamente, y nuevamente quiero decirlo con el mayor respeto, creo que la parte en la que esto ha entrado en crisis es en la que definió el volumen de páginas que tienen las acusaciones, que me parece inasible para un juicio. Y sí, temo contigo que más allá de la intención expresa de los agentes del sistema, de la fiscalía, por ejemplo, creo que hay una gran carga de positividad en lo que ha hecho la Fiscalía del caso Odebrecht por la construcción de la imagen del Ministerio Público, pero eso no debe inhibirnos de decir lo que encontramos mal. Creo que los hechos, acusaciones tan largas, que producen procedimientos tan extensos, terminan de hacer que el poder derivado de la administración de casos penales descanse en las fiscalías y que cualquier observador independiente llegue a la conclusión de que las fiscalías sobreestructuran sus casos para retener ese poder más tiempo en sus manos. Y creo que esto no es lo que debería ocurrir. Yo pensaría en una fiscalía que más bien esté interesada en que esto llegue a juicio y ganar, claro. no Al entretenerlo. final, lo que quiere el fiscal es ganar. Eso se entiende perfectamente. Ese es su trabajo. No dilatar. Correcto. Ahora, Sí, y yo creo que el esto, tiempo no le esto, da nada a nadie claro, a favor. esto nos trae ya al presente, esto he usado casos del pasado, para hablar de la situación de Karelim López, que es un asunto que nos obliga a hacer alguna reflexión. Su abogado sale y nos cuenta todo. Yo feliz, yo soy periodista, yo quiero que me cuente todo. Pero, ¿esto es regular? ¿Un proceso de Pero, colaboración eficaz juega en pared con los medios de comunicación? a presentarte varios comentarios, ¿no? El primero, eh, no es Nakazaki la primera fuente que revela los contenidos, ¿verdad? Nakazaki sale a la televisión cuando los contenidos están en parte Ah, publicados. no, sí, claro. Ahora, eso genera una serie de dudas que yo mantengo. He hablado con muchos observadores y personajes de esta historia y las mantengo. En primer lugar, hay un efecto práctico en esta publicación que me parece indiscutible, y es que la señora López denuncia, y creo que denuncia seriamente, haber sido amenazada, Claro. y tiene un comportamiento práctico que coincide con esas amenazas. Sus hijas están fuera del país, su esposo también, ¿verdad? El propio acting, modo de presentar las cosas de Nakazaki muestra la tensión de ese clima de amenazas. Frente a amenazas de ese tipo, atención, la publicidad es un recurso. Ah, no, sí, claro. Yo estoy completamente de acuerdo. Es la Entonces, única cosa que te salva. Lo único de que salva hecho, es la sí, publicidad. correcto. De modo que ahí hay yo no, no puedo decir, además creo que no puedo decir que César Nakazaki las haya difundido esos contenidos. No lo creo, pero sí creo que la sobrepublicación protege a la señora De López. Ahora, en acuerdo. el contenido, la primera duda fuerte que tengo sobre esa declaración se apoya en todo lo que no dice, ¿no? Bueno, En la versión o en los fragmentos que la República ha publicado sobre esa declaración, ujú, se encuentran varios pedazos en los que ella simplemente dice, sobre esto hablaré después. exacto. Ahora, puede haber una ampliatoria, ¿verdad? Por supuesto, o 12. Es decir, estamos discutiendo una declaración que parece ser la primera de una cadena, de Exacto. modo que es muy difícil tomar decisiones o conclusiones definitivas sobre algo que es provisional. Lo segundo es que en lo demás, esa declaración tiene tres partes. Hay una testimonial en la que ella relata cosas que ha visto en primera persona. Exacto. Las peleas entre Castillo y Pacheco, en las que nadie se incomodó porque ella estuviera adelante. Eso es muy fuerte. Lo segundo es la descripción de sus rivales, ¿verdad? Porque hay una parte de los fragmentos en los que ella cuenta haber perdido
en correlaciones que parecen haber tenido por objeto controlar asignaciones de contratos que se llevaron otros. Así es. Y describe a los otros, no pone mucho detalle sobre quiénes eran sus clientes. Claro. Y eso creo que es algo que también falta contar. La tercera es la que tiene el relato de las cosas que Pacheco le habría dicho, donde claro, hay cosas que pueden ser ciertas, cosas que pueden ser falsas. Su declaración consiste en afirmar que Pacheco se las dijo, Claro. no en que Pacheco decía la verdad. Claro, pero desde el punto de vista de la fiscalía, si consiguieran el testimonio de Pacheco, también corroborando lo que dice Karelim López, claro, solo quedarían encima de ellos el ministro Juan Silva y el presidente de la República, digo, como funcionarios públicos, porque hay otros funcionarios privados, hay otras personas privadas, de esta red, si quieren, criminal. Entonces, lo lógico sería que Bruno Pacheco vaya y confiese todo. Si tuviera un gran abogado, lo estaría convencido en este momento de decirle, oiga, vaya usted y cuéntelo todo, porque si no, Pones usted se va un, preso. pones un gran punto, porque decíamos que inevitablemente la difusión de esas declaraciones tiene un efecto en la protección de la persona que declara. El segundo efecto tiene relación con el comentario que acabas de hacer. También la difusión de estas declaraciones suele generar un alerta, un aviso hacia todos aquellos otros u otras que podrían venir a respaldar la declaración o presentar la suya propia. Y ahí es donde mayor rechazo me produce ese proyecto de ley que ha venido Así circulando es. en el Congreso, en la parte en que pretende que con ocasión de una colaboración la Fiscalía no puede usar otras declaraciones de otros colaboradores. Eso Por es Dios, ¿por qué increíble, no? ¿no? Que eso solo puedes usar ¿Por de qué uno y no se no? pueden corroborar entre ellos. ¿Y Pues qué no hubiera tiene ningún pasado con sentido, pues Matilde porque, Pinche Pinche y los mayores que estaban, ¿no es cierto?, con ella en la oficina de Vladimiro Montesinos. pero por O- supuesto, la colaboración, a ver, la colaboración, insisto siempre en decir esto, no es una fábrica de testigos. No es ese su principal objetivo, y hay muchos casos, miren cómo funciona la justicia antidrogas, en los que jamás nos enteramos quiénes son los colaboradores, ¿verdad? Nunca. Pero también, aunque sea colateral y aunque sea el punto que más se observa en medios, también genera declaraciones y delaciones. La delación en cadena es perfectamente lícita, Claro. salvo que esté afectada por un fraude. Pero entonces también hay una parte en la que difundir estos contenidos es una herramienta que promueve la provocación de otros procedimientos de delación. Pero quiero saltar una tercera, Rosa María. También hay un uso perverso de esas declaraciones en las que revelar sus contenidos tiene por objeto frustrarlos. Claro. De modo que También. no podemos sospechar o asumir que las filtraciones son siempre de la fiscalía. A veces estas declaraciones se roban y se publican para producir estampidas. Ujú. Recordemos lo que ocurrió o pudo ocurrir con el caso de los llamados cuellos blancos del Callao. Ah, claro. Las grabaciones interceptadas fueron o llegaron a la prensa en el momento en que un sector de la fiscalía estaba intentando bloquear el procedimiento. Llegaron a la prensa para salvarlas, Así es. porque también se intervienen para frustrarlas. Pongo un ejemplo. Una parte que me parece particularmente llamativa en esta declaración es la historia sobre los sobrinos del presidente Ujú. y este empresario de seguridad que estuvo preso en el penal. El relato sobre ellos como parte de la correlación que estaba derrotando a López en sus esfuerzos por tejer su propia red me Ajá. parece muy sugestivo y muy completo. Pero si ese relato no se hubiera publicado, quizá la fiscalía tendría la oportunidad de intervenir en sus teléfonos, seguirlos, grabarlos y sorprenderlos en flagrancia, como hace ya algún tiempo se sorprendió al ex premier Villanueva. Claro. Bueno, esa posibilidad ahora no parece prioritaria, no parece exitosa, porque están advertidos que hay delaciones Claro. sobre ellos. Claro. Y eso les da una ventana de tiempo, que si es el caso, no lo sé, para eliminar evidencias, pactar con testigos, esconder cosas. Es decir, también hay un efecto nocivo sobre el proceso que Ahora. se produce cuando se revelan sus contenidos, ¿verdad? Ahora, hay un hecho también adicional en toda esta historia que para los espectadores, para los testigos como nosotros de todos estos procesos, comienza a ser cada vez más relevante. Hay un pleito interno en la fiscalía Mm. y hay no solamente un pleito interno, hay una corriente política que está muy interesada, pero bastante entusiasmada, en sacar a Zoraida Ábalos de su posición,
Creo que ya lo he explicado 100 veces. La Constitución le prohíbe acusar al presidente de la República. Ella no lo puede acusar, salvo que le modifiquen la Constitución. Y así lo ha pedido. Me modifican la Constitución. Hasta Vizcarra, y eso es la verdad, nunca siquiera se investigó a un presidente. A partir de Vizcarra se permitió la investigación, pero con cargo a continuar la investigación después de que deje su mandato. Lo mismo ha ordenado con Pedro Castillo. Se abre la investigación, pero se le continúa después. Y que ya es un avance respecto a lo que dice el 117. Pero ella dice, mientras tengamos el 117, no lo puedo acusar. Por tanto, ¿para qué voy a iniciar una investigación? Esta declaración le ha causado, digamos, la enemistad de la mitad de la prensa del Perú y una campaña sostenida para derrocarla de alguna manera, obviamente apoyada, creo yo, por otros sectores que se vieron justamente postergados en el caso de los cuellos blancos. Entonces, esto tampoco ayuda al esclarecimiento de todos los hechos que hay que esclarecer en las próximas semanas. Y regresamos a donde siempre nos quedamos, doctor. El Congreso no quiere modificar el 117. Eso es lo más escandaloso, o derogarlo, como usted dijo. Ya, lo derogamos, pues ya. No queremos discutir un texto. Derógalo y al presidente se le puede procesar. Es una de las pocas constituciones del mundo que no tiene impeachment. ¡Que tenga! ¿No? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Que sepa usted. Usted es un abogado, es un profesional, pero de repente sabe algo que no sabemos. ¿Qué está pasando allá adentro, por Dios? Ahora, como decíamos alguna vez con Luciano López, se litiga en el Congreso, de modo que ya ser abogado no es obstáculo para saber cosas de ahí. A ver, hay dos temas, hasta tres, creo, en ese último comentario tuyo. En el Congreso, de efecto, creo que desde diciembre estamos hablando de la necesidad de abordar una reforma del 117 o de suprimirlo. Pero respecto a lo que se refiere a Castillo, porque esto último está claro, no se ha querido hacer, el Congreso está congelado en la afirmación de un discurso apocalíptico sobre la vacancia, que se levanta con más fuerza cada vez que saben que no tienen los votos para llegar a ella, de modo que uno puede sospechar, yo lo sospecho, es mi impresión, que el Congreso está jugando a sostener el discurso sobre el apocalipsis, rezando para que el apocalipsis no llegue nunca. Entonces yo lo que veo ahí es una especie de movimiento hacia la conservación perpetua, y creo que esta suerte de standstill, si puedo decirlo así, esta especie de congelamiento de todo, tiene que ver con que la política, esa política con minúsculas a la que jugamos en este país, se ha trasladado invisible y silenciosamente hacia las elecciones regionales y municipales. De varias maneras creo que la jugada, el movimiento en este año es que nada cambie en la cúpula y reacomodemos todos y todas fuerzas en las elecciones municipales o regionales. Qué bueno fuera que eso permitiera cambiar el sentido de la política local, pero lo único que hace es trasladarlo porque los términos en los que se están organizando las postulaciones son igual de clientelares que los que rigen en la escena principal. De hecho, creo que todos estamos viendo que el camino de salida hacia esa fuga a las elecciones regionales y locales viene acompañado por el desmontaje de la reforma política que empezó a diseñar la comisión puesta y de la que creo que para las siguientes elecciones parciales queda muy poco. Entonces, el Congreso, en efecto, no está queriendo hacer nada ahí. De hecho, paso al segundo de los tres temas que están en tu comentario para desenganchar esta teoría intermedia que la Fiscalía de la Nación creó en tiempos de Vizcarra. Abro la investigación y la suspendo. Bastaba reformar un artículo del Código Procesal Penal con 5 líneas. 5. Ni siquiera el 117. Bastaba un artículo que en el Código Procesal Penal dijera que en el caso del presidente de la República, la investigación preliminar puede desarrollarse y solo debe suspenderse una vez que pase a preparatoria. Esto, claro, esto suena a otro idioma porque está en el lenguaje del código, ¿no? Para decirlo claramente, las investigaciones de la Fiscalía tienen dos partes. La preliminar es eso, una pesquisa, y la preparatoria es la que comienza cuando la Fiscalía declara que tiene un caso por avanzar hacia acusación. Entonces, son 5 líneas, Rosa María. Eso no tomaba ni siquiera lo que cuesta una reforma a la Constitución. Claro. Era cambiar un código, pero tampoco han querido hacerlo. Entonces, cierro esta parte del comentario. El Congreso tiene esto congelado y está cómodo, creo muy cómodo, en este discurso apocalíptico. Quiero llegar a la vacancia, pero no tengo los votos. De modo que no hago nada hasta que vengan las regionales y luego veremos cómo se reparten las tortas y las cosas, ¿no? Qué cómodo, la verdad.
francamente. Bueno, doctor, nos queda poco tiempo porque hoy día es presencial mi entrevista y tengo que ir al otro trabajo a pie. Así que, Abel, ¿tenemos alguna pregunta del público? Posibles escenarios penales para el presidente de la República. Eco. ¿El presidente puede enfrentar penalmente algo? Por ahora nada, ¿verdad? Bueno, hay que desenganchar los casos de la Fiscalía. Lo que falta, esto también lo hemos comentado una vez, el presidente, creo que contra el presidente hay un caso por infracción a la Constitución completo, pero sin vía procesal, porque no han querido reformar el procedimiento para infracciones constitucionales en el Congreso. Para el caso penal, creo que falta muy poco. El caso penal en este momento es presuntivo, porque falta un testimonio o un documento, una fuente que lo conecte en un acto de incidencia propia sobre uno de los casos en investigación. Sobre ascensos hay un principio, por lo menos están los WhatsApp pidiendo que reciba a Pacheco, ¿verdad? Pero falta ese detonante que hace que un caso penal, además de existir, tenga peso gravitacional sobre la comunidad. Creo, insisto en decirlo, que si algún impacto tiene el proyecto de ley contra la colaboración eficaz, está en asegurar, por lo menos teóricamente, que esa pieza que falta no llegue nunca. Se nos quedó en el tintero la cuestión del Ministerio Público, sobre eso regresaremos en algún momento o en alguna otra oportunidad. Ok. No, nos tenemos que ir, doctor. Vamos a regresar sobre eso en la próxima oportunidad que la va a ver, porque esto tiene para rato. Sí. Y a todos los que nos siguen, decirle, miren, esto tiene sus tiempos. El sistema de justicia es como la iglesia, ¿no? Tiene sus tiempos. Y hay que esperar. Y hay que esperar a que las cosas avancen de una manera, esperemos más célere, por supuesto, pero de la manera que está predeterminada en los procedimientos. ¿Quién aprueba los procedimientos? Lo acaba de decir el doctor Sabache, el Congreso. ¿Quieren que cambien las cosas? Tienen que empezar por una reforma en el Congreso. Y el Congreso no quiere cambiar. No quiere cambiar. Y ustedes van a ver cómo mañana le dan o pasado, le van a dar el voto de investidura de todas maneras. Pero de todas maneras. No hay forma que no se lo den. Gritando, por supuesto, que sí, que efectivamente, pero al mucho floro y al final poco frufru. Muy bien, doctora Sabache, gracias por haber estado con nosotros tan temprano un lunes, que siempre es difícil y pesado empezar la semana hablando de cosas tan antipáticas como el proceso penal o la fiscalía. Muy bien, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, doctor.